Yo empecé a escribir desde los 8 años. Yo me decidí por la escritura independiente porque presta algunas ventajas a los autores, entre ellas la comercialización de sus propios productos y que los derechos de autor son del mismo escritor y que uno los retiene de por vida y los puede dar a cualquier editorial o lo que tú estimes conveniente, ¿no? Tuve la suerte de trabajar con dos editoriales. Una de las editoriales es Editorial Norma, una editorial colombiana, y la otra editorial es la editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi experiencia con las dos editoriales fueron distintas. La experiencia que tuve con la editorial Norma fue una experiencia bastante clásica, en donde se firmó un contrato de por medio con los derechos de autor y me ligué por 5 años para que ellos puedan editar, imprimir la obra y distribuirla en sus canales regulares, ¿no? En cambio, por la Casa de la Cultura fue un hecho puntual que solo se hizo por un determinado número de ejemplares y los derechos solo se circunscribían a esos números de ejemplares. Si había más ejemplares, ya tenía yo los derechos de la obra. Es decir, prestó mayores ventajas la Casa de la Cultura a Editorial Norma, porque en Casa de la Cultura todavía mantenía mis derechos. En Norma, 5 años que no los tenía. Para que los escritores vivan, también es necesario que las editoriales les paguen a los escritores sus libros. En el país existen editoriales en las que uno tiene que pagar su edición. Entonces, ¿qué significa que no vives de tu obra? Entonces significa que las editoriales se convirtieron en un negocio de unos pocos. Así con las letras, así es. O sea, esa es la cruda realidad. El asunto es que las editoriales tienen que acostumbrarse a pagar los derechos a los autores. Pagar por esas obras, no verle al escritor como un cliente. Ese es el problema, que todavía no nos empoderamos del código de ingenios para ir a una editorial y exigirle, mire, la ley dice, te tiene que dar en eso. Eso no lo hemos hecho. Eso no se lo ha hecho. ¿Y por qué no se lo ha hecho? También creo que es por un temor también del escritor a que no le compren su obra. O sea, si vos tienes 2 editoriales y una de las editoriales te va a comprar tu obra en donde no vas a invertir un peso y te dicen, pero le doy el 10%, ¿qué terminas diciendo vos? Bueno, aunque el 10 esté en contra de la ley, esté en contra de todo, pero no tienes más. Porque si vos coges de pronto, haces una denuncia, lo que sea, ¿qué va a suceder? Que no te van a comprar tu obra. Yo sí estoy a favor de la piratería porque me ayudan a distribuir mi obra. Indirectamente sí, al final de cuentas, si alguien imprime mi obra y la distribuye, ¿qué va a pasar con mi obra? Que me vaya a ser más conocido nomás. Y no necesariamente voy a hacer solo un libro que voy a publicar, sino más libros. La gente va a acceder a más libros míos. Para mí es visto desde el punto de vista positivo la piratería. Evidentemente es mala la piratería en el sentido de que no pagas los derechos al autor, es decir, tú imprimes la obra o publicas la obra y no le pagas un peso al autor. En ese sentido es lo negativo de la piratería. Pero positivo también es que te vuelves más famoso, te vuelves más conocido. En los artistas musicales hay un dicho que dice que si llegas a los discos piratas es que ya eres famoso.